todos si fueran tan finos, ¿verdad? Poder compartir esta palabra, mis hermanos. Solo déjeme enviar un saludo. Mira usted aquella cámara de allá atrás, voltéese y dígales que Dios me los bendiga. Nos están viendo en Santa Rosa, en Stockton, San Pablo, en Lancaster, también allá abajo en el sur de California, Visalia, aquí en Antioch, Tracy, y también desde la preciosa y calurosa ciudad de Zacapa en Guatemala. Amén, nos están viendo desde allá, les enviamos un caluroso saludo también, ¿verdad? Y yo le decía, hermano, que en estos días y viendo la luz de la palabra, yo no sé, hermano, si usted se ha hecho esta pregunta: ¿por qué tanta violencia ahora en el mundo? ¿Por qué, hermano, tanta saña, para matar a unas personas? ¿Por qué un grupo musulmán, hermano, se levanta y está haciendo estragos, hermano, en unas regiones por completas? Y viéndolo, hermano, a la luz de la palabra, yo quiero dejar algo en su corazón. Quiero poner un pensamiento, hermano, para que usted y yo nos demos cuenta los tiempos que estamos viviendo. Amén, estamos viviendo unos tiempos, hermano, que el Señor los declara como ya los últimos tiempos. La Biblia los declara como los últimos tiempos. Y hace unos días, hermano, yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis, y claro, como es doctrina apostólica, ¿verdad? Estamos viendo, hermano, cómo dice Apocalipsis capítulo 1. Si alguien me lo lee, por favor, Apocalipsis capítulo número 1, versículo 1. Que primero lo tenga, que levante su manita así con voz fuerte. Nadie. Hermana, a ver, aquí lo tiene ya. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 1? Dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Gracias. Entonces, Apocalipsis 1 comienza donde dice que el Señor envió, ¿para qué? ¿Y a quién? Envió la revelación a sus siervos para dar a conocer lo que ha de acontecer en este último tiempo. Entonces, hermanos, necesitamos la revelación de parte de Dios para saber qué es lo que está aconteciendo en este último tiempo. Apocalipsis 22:6 cierra, si lo tienen ahí, mire, el primer libro o el primer capítulo y el último capítulo de Apocalipsis. Mire, por eso se le dice Apocalipsis que es el libro de los siervos. ¿Qué dice Apocalipsis 22:6? ¿Alguien lo tiene ahí? Hermana Olga, si me lo lee. Gracias. Entonces, ve usted que se necesita revelación, y a los siervos les da la revelación en este último tiempo. Entonces, hermano, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar, hermano, viendo qué es lo que está pasando, porque yo le digo, ayer me sorprendía en medio de la oración que tuvimos, hubieron 3 profecías, y las 3 profecías, hermano, hablaban acerca de que la venida del Señor está cerca. De que la venida del Señor, hermano, está a las puertas. Y entonces tenemos que ver qué son los sucesos o qué es lo que va a pasar, hermano, antes de esta venida del Señor. Entonces yo quiero, hermano, leerle algunas cosas, y quiero darle la introducción, hermano, de lo que podemos ver a la luz de la palabra. Dice Génesis capítulo número 10, versículo 8: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser, escuche, el primer poderoso en la tierra. Este fue poderoso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, hermanos, vemos en este pasaje cómo Nimrod sale a relucir en el libro de Génesis como un poderoso cazador delante de Jehová. Aunque realmente, hermano, Nimrod no era un cazador, hermano, delante de Jehová, sino era alguien que se oponía, y lo vamos a ver. Ahora, ¿qué significa Cus? Por eso se llama el espíritu de Cus en este tiempo. Cus o Cush viene de la palabra 3568, que significa negro, oscuridad, un terror
oscuro, una ignorancia. Viene de un país llamado Etiopía, nombre del hijo de Cam, y de su territorio también de un israelita. Entonces vemos que la palabra Cus, hermano, aquí significa oscuridad, significa terror. Ahora, tenemos que ver por qué es que esto está funcionando, hermano, en este último tiempo. Y dice, ¿por qué tanta violencia en el mundo? Tanta falta de entendimiento para no hacer o para hacer lo malo en el mundo. Dice, ¿por qué se indignan las autoridades por la muerte, por la violencia, por las cifras que marcan el doble de muertes que por día en los abortos? O sea, estamos viendo que hay muerte, hermano, todos los días. Hay destrucción todos los días, solo que hay de una manera más marcada que otra. Pero en este último tiempo, hermano, lo que más nos impacta es ver, hermano, cómo este brazo del terror, este brazo, hermano, de las mismas entrañas del infierno, está decapitando gente, hermano, está matando gente sin ningún temor, sin ningún remordimiento, hasta incluso niños, niñas. Amén. Yo, hermano, no concibo este pensamiento, no cabe dentro de mi mente, hermano, ver cómo en este tiempo se le ha perdido el valor y el respeto a la vida. No solo en el Medio Oriente, hermano, sino de la frontera de Tijuana para abajo, ¿verdad? La vida se ha hecho, hermano, sin un valor. Tanto en México, Guatemala, El Salvador, hermano, que están, hermano, déjeme decirle, decapitando personas, hermano, les quitan los miembros, hermano, sus brazos, sus piernas, hasta incluso el caso más sonado, hermano, de los estudiantes en México, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que hay una violencia desatada en el mundo. Y muchos nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios lo permite? Pero realmente, hermano, tenemos que entender que estos son tiempos, hermano, en los cuales el Señor los ha anunciado. Los anunció en Mateo 24, donde nos habla que vamos a escuchar rumores de guerra, terremotos, señales en los cielos, y es lo que precisamente estamos viendo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está moviendo en el mundo? ¿Qué se está moviendo en el mundo que está llevando a cabo todo esto? Entonces, déjeme ponerle esto. Necesitamos introducirnos y ver la figura de Nimrod como un anticristo, porque poderoso cazador delante de Jehová, y le voy a explicar por qué. Las raíces de Nimrod, sus ancestros hasta la cuarta generación, y el patrón de maldad o el espíritu de oscuridad de Cus sobre Nimrod, por lo cual hoy también, hermano, puede estarse moviendo. ¿Quiénes son los hijos de Cus y su manifestación a la iglesia? Entonces déjeme ponerle aquí si esto me funciona, y si no lo voy a tratar de hacer manual. Gloria a Dios. Ahí vamos, a ver si ya camina. Es que a veces necesita un empujoncito. Lo bueno es que es de cambio, no es automático, si no, no lo puedo empujar. Abundantemente sobreabundantemente hemos escuchado acerca de la cita de Nimrod, poderoso. Pero la palabra, hermano, tendríamos que decir poderoso cazador en contra de Jehová. O sea, no a favor. Pero yo, hermano, no encontré ninguna versión que dijera en contra de Jehová, sino casi todas las traducciones, todas las versiones dicen poderoso cazador delante de Jehová. Por eso es que no pude encontrar una versión que dijera en contra de Jehová, y me tuve que meter más al agua. Tuve que meterme más a profundidad, hermano, para poder encontrar los significados de Nimrod. Entonces Génesis 10:8 dice, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Ahora, la palabra engendrar significa yalad, y significa tener hijos, criar, engendrar, propios para sí mismos. O sea que Cus engendró a Nimrod para tener un hijo propio para sí mismo, para poder, hermano, depositar el espíritu, depositar lo que había de Cus en una generación o en Nimrod. Ahora, acuérdese que Cus no quiere decir bendición, quiere decir terror, quiere decir oscuridad, quiere decir violencia. Entonces Nimrod fue creado y le fue puesto o le fue traspuesto el gen o, hermano, del terror, de la violencia, de todo lo que era oscuro. Por lo tanto, todo lo que es oscuro, hermano, significa que está en contra de Dios. Nimrod, hermano, significa rebeldía o valiente.
Entonces podemos traducirlo que Nimrod era un valiente rebelde en contra de Dios. Entonces ahora, llegó significa halal, que significa perforar, herir, profanar, romper la palabra o la promesa de uno, amancillar y contaminar, deshonrar, inmundo. Llegó a ser, ser significa hayá, es llegar a ser o tener un lugar. Y poderoso viene de la palabra gibor, que significa vigoroso, pero también significa tirano. Entonces, con todo esto, lo que le quiero decir es que los orígenes de Nimrod no era de ser un poderoso cazador en favor de Dios, sino de ser un poderoso cazador en contra de Dios. Pero era un hombre fuerte, era un hombre, hermano, diestro. Es decir, Nimrod se profanó, se contaminó, se deshonró para llegar a ser un gibor en la tierra. O sea, alguien que gobernaba el lugar donde él estaba, pero no lo gobernaba ni en amor, ni en luz, ni en sabiduría, ni en honra hacia Dios, sino gobernaba en todo lo contrario, con toda violencia, con todo terror, con toda oscuridad, con toda deshonra, y se paraba en todo en contra de lo que era Dios. Entonces, hermanos, vemos que ahora, pero pastor, ¿qué tiene que ver todo esto? Deme unos minutitos para poder llegar ahí a donde vamos. Entonces, Génesis 10:9 habla, él fue poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Solo 3 palabras. Poderoso significa gibor, guerrero y tirano. Cazador, yatzid, es una forma, y lo mismo cacería, que también caza, provisión. Cazador, escuche, de animales o de hombres. O sea que cazaba tanto animales como seres humanos. Delante era la palabra panim, que dice como la cara que da vuelta. Delante, encuentro, o sea, es la raíz de donde viene panim, perdóneme. Y ahí déjeme darle otro empujón. Es decir, que Nimrod se hizo de gibor, cazador, pero vea, un poderoso gibor, cazador de hombres, quien enfrentaba a Jehová. Entonces, hoy en día, una potestad como la de Nimrod está cazando, y está cazando hombres, está cazando seres humanos, o en pocas palabras, está cazando almas. Entonces, él se pone en todo lo que es en contra de Jehová, como un cazador, como un poderoso hermano que se opone a todo lo que es Cristo. Se opone a la iglesia, se opone a la doctrina, se opone a todo lo que es evangelio, hermano, y comienza a tirar cosas en el mundo espiritual que se opone a Dios. Ahora, alguien que se opone a Dios, hermano, y la palabra lo menciona, es un anticristo. O sea, antes o está en contra de todo lo que es Cristo. Y ahora mire entonces los tiempos que estamos viviendo. Nadie os engañe, dice 2 de Tesalonicenses 2:3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, escuche, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto, y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, es porque ya está, que dice, en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a la vez él sea quitado de en medio de nosotros. O sea que se está refiriendo a que el Espíritu de Dios y la iglesia detienen que se manifieste este personaje llamado anticristo. Pero ya
está en acción. Entonces, mira, hermano, usted y yo por el momento, con nuestras acciones, nuestras oraciones, nuestra súplica, diciéndole: Señor, ten misericordia de nosotros. Todavía estamos deteniendo la manifestación pública y que no ha llegado el momento de la aparición del anticristo públicamente. Pero de que ya está en acción el espíritu, hermano, de iniquidad, de terror sobre la faz de la tierra, ya está en acción. Ya está en acción. Y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Porque déjeme decirle, y usted se acordará, dentro de poco nosotros vamos a empezar a ver, hermano, casos de violencia en este país. Y no me va a dejar mentir que hace como 3 semanas ya encontraron un cuerpo desmembrado en San Francisco. Entonces no estamos lejos de empezar a ver todas estas cosas en nuestro propio patio. Los que decimos que Estados Unidos, hermano, es digamos una fortaleza, vamos a empezar a ver que esa fortaleza se puede empezar a caer. Y lo que, hermano, nos va a detener es la misericordia de Dios primeramente, y nuestra fe y nuestra confianza en Él. Porque mire, que nadie os engañe, porque hay mucha gente, hermano, y muchas doctrinas que en este último tiempo, hermano, están proclamando la verdad y están engañando a mucha gente. Hoy usted, hermano, perdóneme, usted lo ha visto, yo no se lo tengo que enseñar, pero hombres que le han servido a Dios, que han sido, hermano, de bendición con su música, con sus alabanzas, hoy están de la mano, de beso y abrazo y de apapacho, hermano, con usted ya sabe con quién. Entonces están, hermano, engañando a mucha gente. Entonces, pero usted y yo, hermano, tenemos que estar apercibidos de qué es lo que está pasando. Entonces, el hijo de perdición se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este espíritu se levanta entonces en contra de todo de lo que se llama Dios, o se le hace un culto de Dios. Ahora, ¿cuál es, hermano, el principal objetivo de este grupo ISIS o ISIS, hermano, en el Medio Oriente? Bueno, crear terror, pero tienen objetivo específicamente de ir en contra de los cristianos. Se están oponiendo a todo lo que se llama Cristo, a todo lo que se le da culto a Cristo. Entonces, hermano, se levanta contra los hijos de Dios, contra la palabra de Dios, contra la alabanza de Dios, contra la consagración a Dios, contra la paz de Dios. Entonces, nosotros tal vez aquí, y se lo digo en este lugar, tal vez no en la iglesia, sino en este lugar, vemos que se ha levantado un espíritu, hermano, en contra en nuestro hogar, en nuestra casa. Problemas, separaciones. Vemos, hermano, en nuestro trabajo, vemos en la sociedad que han empezado, hermano, a haber conflictos, a haber, hermano, protestas, a haber, hermano, escúcheme, violencia de policías en contra de minoría. La minoría se levanta en contra de la policía, hermano, y se está volviendo esto un lugar, digamos, de violencia en contra de autoridades. Eso fue lo que hizo Nimrod. Se empezó a levantar en contra de autoridades violentamente. Eso es lo que está pasando entonces en este tiempo. Podemos decir que los objetos de culto, su templo y su altar y sus atrios, se están levantando en contra de él. Por eso, hermano, es que, escúcheme, en muchos lugares se levanta la murmuración, se levanta el pleito, pero no precisamente son las personas, sino es lo que se está moviendo en este tiempo. Y por eso es que usted y yo como iglesia no podemos estar dormidos, o no podemos, hermano, estar pensando que tenemos mucho tiempo. No podemos estar pensando, hermano, que todo es paz y amor en este momento, sino es el momento de la preparación. Es el momento, hermano, de que antes de la manifestación de este hombre, la iglesia tenga que estar preparada
para salir arrebatada de la mano de Dios, de la mano de Cristo Jesús. Entonces, el trabajo, hermano, y déselo fuerte si usted se lo va a dar, el trabajo del siervo, el cual dice Apocalipsis 1, le di a conocer la revelación a mis siervos, y termina en el 22, la revelación de lo que va a acontecer en el futuro, pero ya no de lo que va a acontecer en el futuro, sino de lo que estamos viviendo hoy, porque el futuro ya no es mañana, el futuro ya lo estamos viviendo hoy. Entonces necesitamos la revelación, y por eso, hermano, que hoy los ministros no debemos, hermano, perdóneme, no debemos estar predicando, digamos, hermano, reino de que nos vamos a quedar en la tierra, de hacer riquezas en la tierra, de hacer grandes edificios en la tierra, o de hacer cosas aquí, porque dice la palabra de Dios que usted y yo no pertenecemos a este mundo. Entonces sería antibíblico, hermano, perdóneme, que yo haga que usted se enamore de esta tierra, que yo haga que usted, hermano, ponga su mirada y su amor en las cosas terrenales. Mi trabajo como ministro es prepararlo a usted como iglesia y advertirle de las cosas que están sucediendo. Advertirle. ¿Y sabe por qué le tengo que advertir? Porque usted tiene hijos. Y aunque sea, perdóneme que use esa palabra, que no nos consagremos por nosotros mismos, pero es que nos consagremos por nuestros hijos. Porque si usted se queda, sus hijos se quedan. Si yo me quedo, mis hijas se quedan. Entonces, por amor a ellos, debemos de buscar la consagración. Debemos de buscar la verdad en Cristo Jesús que nos haga libres. Y que no, hermano, nos dejemos llevar por fantasías, por cosas que están pasando. Las raíces de Nimrod, es decir, el patrón de cómo se levanta un anticristo. ¿Cómo se levanta un anticristo? Mire cómo comienza. Estas son las generaciones de Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitim y Donamín. De estas costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según su familia y sus naciones. De los hijos de Cam: Cus, Misraín, Fut y Canaán. De los hijos de Cus: Seba, Javila, Sabtá, Ramá, Sabteca. Y de los hijos de Ramá: Seba y Dadán. Pero escuche, estos fueron los hijos de Cus. Y de aquí hace una separación y dice: y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso cazador de la tierra. Le hace una separación a sus primeros hijos, y de ahí dice: Cus engendró a Nimrod. Le traspasó, después de haber engendrado a sus hijos, le traspasa su naturaleza espiritual a alguien diferente a sus otros hijos. Por eso es que este Nimrod, hermano, se levanta en contra de Dios, se levanta en contra de todo lo que es Dios. Entonces ahí comienza, digamos, el origen de esto. Pero de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet, hermano, los hijos de Cam: Cus, Misraín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, usted los mira ahí. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso delante de Dios. Lo separa. Quiere decir que Nimrod llegó a ser la cuarta generación después de Noé, la tercera después de Cam. ¿Quién fue o qué fue cada uno de estos? Entonces démonos cuenta que Nimrod fue la cuarta generación después de Noé. Y Noé, hermano, hombre de Dios, ¿o no? Fue un hombre, hermano, que salvó a toda su familia. Fue un hombre, hermano, que obedeció a Dios, predicó su palabra por 120 años. Y por 120 años solo pudo meter a 8 en el arca. Pero fue un hombre de Dios, fue un hombre justo. La Biblia lo declara un hombre justo. Pero entonces, ¿qué hubo en la semilla de Noé que afectó a Nimrod?
Bueno, eso es parte, pero veamos, mire pues, Noé descansó, pero entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, escuche, sal tú del arca, y contigo tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Ahora vea usted conmigo. Salió pues Noé. ¿Cómo salió Noé? Léalo ahí. Va. ¿Cómo le dijo el Señor que tenía que salir? Ve, sal del arca tú, tu mujer y tus hijos. Y él salió, tus hijos y tu mujer después. Mire cómo altera el orden. ¿Verdad que el orden de los productos sí altera el resultado? Y su mujer y las mujeres de sus hijos. Quiere decir que deshonró su matrimonio, deshonró a su mujer y le dio más importancia a sus hijos. Entonces rompió una orden, pero era un hombre de Dios. Entonces deshonra a la esposa delante de sus hijos y desobedeció a Dios al salir del arca. Bueno, avancemos ahí. Ahora, y le puso por nombre Noé diciendo, este nos dará descanso. Nació Noé y le pusieron como nombre Noé. Nos dará descanso de toda nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Por esa causa fue que nació Noé. Pero Noé, escuche, pero solo trajo salvación para su casa, pero no para la tierra. O sea que no le pudo dar descanso, lo que decía aquí. No pudo darle descanso a la tierra, sino solo trajo salvación para su casa. Espero que me vaya agarrando el hilo. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Quiere decir que Noé plantó una viña, puso una viña, sacó vino de ahí, hermano, y empezó a darle. Al punto que se quedó tirado desnudo. Y entonces apareció. Alguien dirá, ¿desnudo tiene algo de malo? Bueno, veamos. Desnudo significa gala, que en sentido significa deshonroso. Cautivo, usualmente se les desnuda, se les transpone o quedan sin cobertura. Quiere decir que a los que estaban desnudos o los que sacaban desnudos era para deshonrarlos, era para menospreciarlos. Y entonces usualmente a los que estaban cautivos se les desnudaba, no se les permitía tener ropa. Ahora, ¿por qué? Porque, hermano, entonces enseñaban todas sus partes íntimas. No había nada que esconder, era deshonra. Y eso, hermano, usted y yo lo vemos. Usted y yo, hermano, lo vemos con nuestros hijos ahora, tal vez, hermano, cuando están pequeñitos, usted sabe que ellos, hermano, no tienen vergüenza. Pequeñitos andan desnudos, mire, ahí por toda la casa. Y uno no tiene problemas, ¿verdad? Y ellos no tienen problemas. Pero llegan a cierta edad en que ya, hermano, ya no les gusta que uno los vea cuando se cambian. Que ya antes, hermano, usted los bañaba y no había problema. Hoy les dice, ¿te baño? No, ¿cómo vas a pensar? Porque entonces, hermano, en la naturaleza del hombre, la desnudez es como algo muy privado, como algo muy de uno. Pero Noé, hermano, por causa de la borrachera, no supo entender eso. Entonces, otro fue Cam. ¿Qué significa Cam? Cam significa, escuche, caliente, significa cálido, abrigado. Quiere decir que Cam, hermano, era un hombre desordenado sexualmente. Y acuérdese que ellos habían estado contaminados antes de meterse al arca. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, bebió vino. Aquí se lo voy poniendo, perdóneme.
Entonces vino Cam, padre de Canaán, y vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos. Entonces Sem, Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera, de su embriaguez, hermano, con una cruda, con una goma, hermano, que ni él aguantaba, se dio cuenta entonces, hermano, y supo lo que su hijo menor le había hecho. Ahora, ¿qué fue lo que hizo su hijo menor? Herba significa desnudez, partes pudientes también, desgracia, confusión, indecencia, inmundicia, vergüenza. ¿Qué significa? Que Cam, que significa vio, viene de la palabra ra, que significa contemplar, discernir, descubrir, enseñar, entender, examinar, explorar, gozar, degustar. Quiere decir que Cam se empezó a deleitar en ver la desnudez de su papá. O sea, muchos lo podemos interpretar por la traducción como que lo vio desnudo. Pero cuando lo vemos a la luz del original, quiere decir que Cam tocó a su papá. Se gozó con la desnudez de su padre. Por eso, hermano, vemos entonces que Cam, hermano, fue maldecido en su generación. Esto tiene cosas importantes porque buscó, contempló para sí mismo de la desnudez de su padre. Examinó, exploró, atendió, se proveyó, se gozó, gustó para sí de la desnudez de su padre. ¿Por qué? Porque era caliente, dice, embriagado, era embriagado, abrigado, siempre andaba bajo el deseo. Entonces eso, hermano, lo llevó al punto de cometer un pecado, hermano, el cual le estaba prohibido definitivamente. Menospreció la desnudez de su padre. Entonces, voy rápido. Aunque Noé maldijo a Canaán, los demás hijos salieron más o menos librados o bien librados. Ahora, tenemos que entender ese patrón, porque de aquí es donde viene Cus, el descendiente de Cam, que significa, ya se lo dije, y entre sus hijos, los cuales se encuentra Nimrod, rebelión. Ahora, voy rápido. ¿Qué se necesita para que aparezca un guerrero contra Dios? Se necesita que antes de que aparezca alguien en contra de Dios, se tiene que manifestar el pecado dentro del pueblo de Dios, dentro de la casa. Noé y Cam estaban dentro de una casa y ahí se manifestó el pecado. Esto trae un espíritu, digamos, de oscuridad, no solo a la casa, sino a la iglesia también, o a la tierra o al lugar donde estemos. Quiere decir que la manifestación del anticristo se tiene que dar cuando aparezca esto que está aquí dentro de la iglesia. Tiene que manifestarse el pecado dentro de la iglesia. Por eso, hermano, es que aparecen muchas cosas dentro de las iglesias en este día o en este tiempo, porque tiene que haber una manifestación. Ahora, asimismo, estos ejemplos, digamos, de este mismo patrón, la manifestación del anticristo aparece, y lo vimos en Tesalonicenses, la apostasía, aparece el espíritu de iniquidad, aparece el hombre de pecado, y aparece entonces, hermano, esto que yo le digo. Entonces, antes de que aparezca el anticristo, está apareciendo la apostasía, la iniquidad, que es el terror, la violencia, y el hombre, hermano, que se manifiesta con pecado. Entonces, esto es lo que estamos viendo nosotros, hermano, perdóneme que le esté hablando así tan rápido, estamos viéndolo en el Medio Oriente, que se está apareciendo, hermano, la apostasía. Lo estamos viviendo a nivel mundial y lo está viviendo la iglesia, porque estamos viendo que apostatar significa estar antes en la fe y volverse a otro. Empezar a hablar de la fe. Aquellos hermanos que estuvieron un día sirviendo al Señor y se retiran y comienzan a hablar de la iglesia, se vuelven apóstatas. De ahí está el espíritu de iniquidad.
Y ya se lo voy a explicar también, y ya se lo expliqué. Por ejemplo, Absalón fue figura del anticristo. ¿Por qué? David peca. ¿Usted sabe cómo pecó David? Bueno, David pecó. Entonces quiere decir que al pecar David, llegó la maldad ¿a dónde? Las peleas entre los hijos, Absalón con su hermano mayor, el que violó a Tamar, la hermana de Absalón. Hubieron asesinatos. Quiere decir que ahí se manifestó el espíritu de oscuridad del pecado de David en la casa de David. Y como estaba en la casa de David, ¿quién se levantó en contra del rey David? Su hijo Absalón. Quiere decir que Absalón es como una figura del anticristo o del Cristo David. Pero el que cometió el error fue David. Se manifestó todo en el contorno de su hogar, con su esposa menospreciándolo a él, con sus hijos, con la violación de la hija de David, con el asesinato del hermano mayor hacia el otro hermano, con la violencia, hermano. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo el pecado de David? Que se manifestara la oscuridad en su hogar y da a luz en uno de sus hijos, Absalón, el cual se levanta en contra de David, va y lo persigue para matarlo y quitarle el reino. Pero hermano, ¿qué fue lo que se manifestó antes en Absalón? Que se levantó en contra del padre, en contra del ungido, un espíritu de rebeldía. En el cielo, ¿qué pasó en el cielo? El querubín protector que se hallaba fuera de la maldad en la casa. Hoy lo vimos con el hermano Manuel. ¿Dónde estaba el querubín? En el cielo. ¿Qué se le manifestó? La multitud de contrataciones. Dice, a causa de la maldad y la iniquidad que se halló en ti, espíritu de oscuridad dentro de él. ¿Y en qué se convirtió? Puso su corazón y quiso ser como el corazón de Dios. Se volvió entonces en un anticristo. Entonces yo no sé si usted se está dando cuenta que la rebeldía está conllevando a ser anticristos. Y este espíritu es el que se está moviendo a nivel mundial. La rebeldía. Y se está levantando en contra de todo lo que es Cristo. Hoy, hermano, hasta el vecino habla de los cristianos. Hasta, hermano, en el trabajo hablan de los cristianos. Porque se están levantando en contra de lo que es Cristo. Así podríamos seguir viendo el patrón dentro de la palabra, porque hay muchos que se han vuelto anticristos. Pero si se está manifestando el espíritu de Cus previo al mover del anticristo, entonces tenemos que ver algunas cosas. Podemos ver que en la palabra Cus tuvo 5 hijos que pueden estar moviéndose dentro de la iglesia o en la tierra antes de que aparezca el anticristo Nimrod. Por eso es que usted vio que en Génesis 10 dice, y Cus tuvo 5 hijos, y ahí da los nombres. Y de ahí dice en el versículo 8, me parece, dice, y Cus engendró a Nimrod. Quiere decir que antes de que llegara Nimrod, habían 5 antes que él. Y de ahí se manifestó Nimrod. Entonces quiere decir de que puede ser de que estos se manifiesten antes de que aparezca el anticristo. Pero no es que se puedan, sino que ya se están manifestando. Cada vez que hay un espíritu de Cus en un lugar, se desata algo, fíjese. Y mire este número 12:1. Yo no sé si usted lo había visto así, pero dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer que, o sea que ella venía de Cus, con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita, una mujer morenita, era de Etiopía.
Entonces, hermano, viene Moisés, se casa con una mujer morenita, una cusita. ¿Y qué significa cus? ¿Qué más? Oscuridad, terror. Entonces, hermano, viene Moisés, el hombre de Dios, y se casó con una cusita. ¿Qué manifestó entonces el espíritu de la mujer cusita? Entonces hubo murmuración a causa de la mujer cusita. Es decir, que cuando hay una descendencia de Cus en la casa, puede desatarse la murmuración. Entonces, mire, hermano, lo interesante que podamos comprender cómo lograr discernir dónde está el espíritu de Cus. Porque por eso es que se puede desatar, hermano, murmuración. Pero a causa de la murmuración, ¿qué le pasó a Miriam? Ayúdeme, usted que conoce Biblia, usted que hasta ha predicado de esto. ¿Qué le pasó a Miriam? Lepra. ¿Qué significa la lepra? ¿Y qué significa el pecado? ¿Qué consecuencias hubo con Miriam? Mire, no murió. Pero ¿sabe qué le pasó a Miriam? ¿Cómo dice, hermano Felipe? La sacaron del campamento. ¿Y qué pasó? Y detuvo el campamento. O sea que cuando hay murmuración, hay pecado y se manifiesta, sale del campamento, pero detiene al campamento. Puede ser, hermano, escúcheme, se lo digo con mucho respeto, puede ser que en nuestro hogar se haya metido algo como cusita. Y entonces eso puede estar deteniendo nuestro campamento en casa. Puede estar deteniendo nuestro matrimonio, nuestros hijos, porque esto significa murmurar e ir en contra de lo que es Cristo. ¿No será que por eso tal vez nuestros hijos muchas veces no quieren nada con Dios? Y mire, escuche, hay algo que muchos tal vez hemos dicho. Mire, para ser cristiano como es, mejor no es. Entonces estamos viendo que no es que el futuro ya está, hermano, digamos lejos, sino el futuro está presente. El futuro está presente. Ahora, yo le pregunto, nuestros hijos pequeños están viendo todo esto. Están siendo influenciados por lo que usted y yo hacemos, por lo que usted y yo vemos, por lo que usted y yo hablamos. Si por casualidad hablamos nosotros de alguien delante de nuestros hijos, no crea que nuestros hijos lo ignoran. Lo escuchan. Y después, ¿sabe qué pasa, hermano? Los vacunamos en contra del evangelio, en contra de la iglesia, porque miran en su casa que los que lo cuidan, que los que les dan de comer, que los que los regañan, que los que los velan por ellos, nosotros los padres nos equivocamos, sin pensar que ellos algún día van a crecer. Y cuando lleguen a una edad, ellos puedan decir: yo no quiero nada con Cristo, yo no quiero nada con el evangelio, por nuestro proceder. Entonces es importante que localicemos al espíritu de Cus, lo reprendamos, lo atemos y lo echemos fuera de nuestra casa. Así. Y se lo digo, hermano, si usted y yo no lo localizamos, puede ser, hermano, que lo estemos alimentando día a día en nuestro hogar, día a día en nuestra casa, día a día en nuestro trabajo, si no lo localizamos. Porque, hermanos, ese espíritu se levanta en todo lo que es, se levanta en todo lo que es contra Dios. Y después, hermano, perdóneme, a veces, hermano, dice uno: no, ya no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero ir.
No quiero hacerlo. Ay, es que qué aburrido. O sea, nos estamos levantando por una influencia en contra de Dios. Por eso, hermanos, que le digo, tenemos que darnos cuenta qué tiempos estamos viviendo. No son tiempos en decir que hoy sí quiero y mañana no, sino son tiempos en decir, Señor, tú ya vienes y yo me tengo que preparar. Tú ya vienes. Y mira, hermano, y mire a los chiquitos de brazos, mira a los que tenemos ahí, mire a los pequeñitos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Perdóneme, usted ha visto imágenes de los niños cómo están, hermanos, siendo degollados, siendo asesinados. Y muchos no pensamos que eso puede llegar aquí, pero puede llegar a Estados Unidos. Como dijo un presidente hace aproximadamente 14 años, estamos bajo ataque, dijo, para el 9/11. Y lo que se suponía que no iba a suceder en este país, sucedió. O sea que no estamos lejos de que esto nos pueda alcanzar. Yo espero que no le esté asustando, mi hermano. Seba. Mire lo que significa Seba. Escúcheme, lo que significa Seba, uno de los hijos de Cus. Significa borracheras, juramentos, cautividad. Iglesia cautiva del pecado, viviendo en borracheras espirituales con los placeres del mundo. Javila o Jávila, que pone de manifiesto que sufre dolor. Iglesias llenas de dolor por los estragos del pecado, de poderse estarse lastimando entre ellos o entre las mismas congregaciones. Jávila significa el que pone de manifiesto dolor. ¿Y dolor qué significa siempre? Queja. Sapta, que significa emprendiendo, conectando vejez. Quiere decir que este espíritu puede meterse en las iglesias y en los proyectos, pero que no los terminan. Iglesias que ya se sienten viejas y que no se renuevan. Iglesias que buscan conectarse con todo, hasta con las cosas profanas. Sí, hermano, usted y yo hablamos de las lámparas hace unos días, que necesitamos renovación de aceite día a día. No podemos seguir, hermano, pensando de las glorias que tuvimos hace 15 años. ¿Cuándo habló lenguas usted? Ay, hermano, mire, yo hablé lenguas hace, ¿qué año estamos? Hace como 30 años, hermano. No, mire, yo antes, hermano, yo era un evangelista, mire, de esos que salía y no me importaba que me tiraran piedras. Yo salía, ¿y hace cuánto fue? Ay, hermano, cuando era joven. ¿Y cuándo, hermano? Ay, hermano, hace muchos años. Ese es el espíritu de Sapta, que hace conectarse hoy a la gente pensando y calmándole, escúcheme, calmándole su conciencia con recuerdos del pasado, de lo que hizo en Cristo Jesús. O sea, viviendo de victorias pasadas, sin entender que estamos en un presente futuro. Rama o Ramá, que significa grandeza, trueno, de la misma naturaleza del diablo. Gente que sigue cayendo como trueno por la altivez. Y hoy lo decía el hermano Manuel, mire, esta no es coincidencia, ¿verdad?, que él haya hablado de las caídas de Satanás. Pero mire, gente que sigue cayendo como trueno por altivez. ¿Qué significa alguien que es altivo? Ayúdeme, por favor. Pero hablemoslo así en buen español. Que se cree superior. Prepotente, dijo alguien por ahí. Arrogante. Soberbio. ¿Quién dijo eso?
La hermana Ana, ¿verdad? Que no acepta sus errores, dice. Iglesias que no se dan cuenta de que el diablo está metiendo su naturaleza en ellas, como fue con Pedro o como Judas. De que, hermano, nunca estaban equivocados, siempre estaban bien. Ahora, ¿por qué cree, hermano, que puse esa foto de un pandillero? ¿Cómo se ponen los pandilleros? Y no sé qué señas hacen, no puedo, a mí se me traban los dedos. Pero ¿cómo lo hacen? Muy valientes, soberbios, brincones. Bueno, pero eso eso lo vemos en el mundo. Pero acuérdese, terroristas, correcto. Mire la soberbia de ISIS, decapitar gente en video. ¿Y qué? ¿Quién me va a decir algo? Entonces, todo esto se está manifestando antes de que se manifieste Nimrod. Veamos el último. Zapteca, que significa que rodea, que causa heridas. Iglesias o congregaciones que solo rodean el problema, pero nunca se ataca el problema. Solo, hermano, hay heridas, pero no se ataca el problema. Casas, podemos traducirlo porque iglesia es una casa. Podemos verlo que pueden haber casas u hogares en que solo se les da vuelta al problema y no se le ataca al problema. Entonces, hermano, resumiendo, el espíritu de Cus, se manifiestan estas cosas que ya estamos viendo en este día, en este tiempo, porque va a empezar a manifestarse ya el espíritu del anticristo que dice 2 de Tesalonicenses, que se va a oponer, que será de iniquidad, hermano, y aún, si es posible, engañará a los escogidos de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que estar apercibidos del tiempo que estamos viviendo, del momento en que estamos viviendo. Es un tiempo muy crítico. Es un tiempo, hermano, de una visitación del Espíritu Santo de Dios. Es un tiempo, hermano, para decir: presente, Señor, aquí estoy. Este ya no es un tiempo para escabullirnos. En Guatemala les decimos irnos de capiuza. En El Salvador no sé cómo le decían, capeada también. En México, cuando se va uno de la escuela, no llega a la escuela, de pinta. En Ecuador, fugarse. Cortar clases, dicen en español. Play hockey, dicen. Mire, entonces vemos, pero la iglesia ya no es tiempo de cortar clases, ya no es tiempo de fugarse, es tiempo, hermano, de meternos con el Señor. Es tiempo de ir a los pies del Señor. Entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor o con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, escuche, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. El inicuo, al inicuo lo destruyeron con el espíritu de su boca. ¿Qué debe tener la iglesia de este tiempo? El espíritu de Dios, para destruir la iniquidad. Así acabó el reino de Nimrod. Bajemos allí y confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. ¿Por qué los atacó en su lengua? Porque era su principal arma. Es decir, que todo esto es una lucha de argumentos, de palabras, de lenguajes. Desde pedir perdón por lo que hicieron nuestras generaciones pasadas, hasta bendecir a nuestras generaciones como lo hizo Noé. Este tiempo, hermano, es argumento de palabra,
de luz contra luz. Pero tiene que ser palabra ungida, palabra revelada, para poder vencer la palabra y señales mentirosas del espíritu del anticristo. Porque va a aparecer gente con palabra, pero su palabra, la suya y la mía, tiene que ser una palabra ungida, una palabra con poder, una palabra, hermano, que destruya argumentos, que destruya mentiras y que destruya señales, hermano, mentirosas y falsas de ese espíritu. Para que el día que usted y yo hablemos palabra, hermano, salga unción y poder de nuestra boca. Y eso no solo para el mundo, sino para nuestra casa. Que usted y yo en nuestra casa, hermano, con la palabra de nuestra boca llena de poder, de unción y de revelación, que dice Apocalipsis, que le di revelación a mis siervos. Esa es la palabra que usted y yo debemos de tener. Palabra revelada, palabra de poder, palabra de unción. Porque si no, hermano, solo estamos dando palabra logos, no estamos dando palabra rema. Porque hay mucha gente que se sabe el Salmo 119 de memoria, versículo por versículo, pero no tiene poder. Y para este tiempo necesitamos el poder de Dios, el poder de su Espíritu. Ay, hermano, lo que hizo Set y Jafet. Entonces Set y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos, y no vieron la desnudez de su padre, cubrieron la falta que había cometido alguien. Entonces quiere decir que necesita venir alguien, hermano, a cubrir la falta de alguien. Quiere decir de que la iglesia de este tiempo tiene que ayudar a cubrir las faltas, los pecados. Pero, escúcheme, no en acusación ni en condenación, sino así, mire, con la misericordia de Dios. Póngase de pie. Déjeme bendecirlo. Yo espero, hermano, que atendamos esta palabra. Yo espero, mi hermano, con todo mi corazón, que usted y yo discernamos qué es lo que se está moviendo. Mi hermano, así está bien, que se está moviendo en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestros hijos. Que puede estar contaminando la mente de nuestros hijos en sus escuelas. ¿Qué le pueden estar hablando? ¿Qué le pueden estar diciendo? Revélate en contra de tus padres, en contra de tu madre, de tu padre. Revélate. No les hagas caso. Ya están viejos. Pero solo la palabra que salga de tu boca va a poder contrarrestar las maldiciones y las, hermano, contaminaciones que le lancen a nuestros hijos. Levanta tu mano un momento al cielo y comienza a hablar con el Señor. Y dile: Señor, yo necesito que tú me des ese discernimiento. Que tú me des discernimiento para poder ver, Señor, dónde pueda encontrar la contaminación en mi hogar. Agarrarla y echarla fuera de mi casa, fuera de la vida de mis hijos, fuera de mi matrimonio. Que todo aquello que se levanta en contra de Dios sea echado fuera de mi casa. En el nombre de Jesús. Comienza a bendecir tus generaciones, comienza a bendecir a tus hijos. Si ya eres abuelo, comienza a bendecir a tus nietos, a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos.
Si eres padre, bendice a tus hijos. Y bendice sus generaciones, que si Dios tardara en su venida, que podamos ver a los hijos de nuestros hijos crecer. Bendice tu trabajo, tu hogar, tu vida. Dile: Señor, yo renuncio a toda contaminación, a toda murmuración, Señor, a todo aquello, Padre, que hay dentro de mí, que se está levantando en contra del Evangelio, en contra de Cristo. Quita de mí, Señor, todo contaminación de Nimrod, del espíritu de Cus, Señor. Arráncalo de mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea destruido, sea arrancado, sea cortado de raíz de mi vida. En el nombre de Jesús. Oh, Rababacay, Ramabasuri. Mire, hermano, yo quiero decirle, si usted quiere venir aquí al frente y que bendigamos nuestra vida, que bendigamos nuestra simiente y que rompamos, hermano, todo aquello que nos aparta. Que usted venga a hacer un pacto, pero no un pacto de dinero, ni un pacto, hermano, charlatán, sino que usted haga un pacto con Dios en su presencia. Yo no le voy a pedir dinero ni le voy a pedir nada. Yo quiero pedirle, hermano, que usted haga ese compromiso con el Señor, ese compromiso con el Padre de los Espíritus, con aquel que puede, hermano, sanar, liberar, cambiar, transformar, aquel que tiene poder, hermano, para levantar tu vida, para levantar tu cuerpo aún de la muerte, para aquel que tiene poder para transformar tu alma, tu espíritu, tu boca, tu mente y tu pensamiento y aún tu corazón. A lo mejor te has apartado de Dios, has estado alejado de Dios, y el Señor te ha traído para que sepas que Él te ama todavía, que Él está esperando por ti, que no te ha dejado, que no te ha desamparado, aunque lo hayas negado 1 y 1000 veces, pero Él está esperando por ti. Hoy, mi hermano, mañana no te garantizo que puedas amanecer, porque solo Dios sabe. Él dice que conoce el número de nuestros días. Pero déjame recordarte que hoy el Señor está hablando a tu vida. No seas como Ramá, que endurezca tu corazón, que te hagas orgulloso y te apartes de Dios. Ven al Señor hoy, pongámonos a cuentas con Él. Ponte a cuentas con Él y dile: Señor, yo te debía tanto, pero hoy vengo a ponerme a cuentas contigo. Hoy vengo a reconciliarme. Hoy vengo a pedir perdón. Hoy vengo a comprender, Señor, el amor tan grande que tú has tenido conmigo, la misericordia tan grande que tú has tenido conmigo. Hoy vengo a ponerme, Señor, a cuentas contigo. Hoy vengo a ponerme a cuentas contigo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, que haya restauración para los matrimonios, Padre. Que haya restauración en las vidas. Que haya restauración en las vidas. Restauración en sus vidas. Que haya liberación en sus vidas. Que haya bendición en sus matrimonios. Que haya restauración en tu vida. Que haya restauración, que haya libertad, que haya poder sobre tu vida, en tu boca, para que seas ejemplo a tus generaciones, a tus hijos.
Eso es. Que venga la bendición sobre tu vida. Oh, Ramama Shaira, Baba Keiru, Mama Surri, Bibi Keitu. Eso es. Que haya sanidad en tu vida. Que haya sanidad en tu vida. Sanidad dentro de ti. Liberación dentro de ti. Oh, Rababa Kai, Ramama Sai, Robaba Casa. Oh, Ralaba Kai, Ramama Surri, Bibi Keiru. Eso es. Rompe las cadenas. Rompe todo yugo. Ahora, Señor, se ha roto todo yugo. Se ha roto todo yugo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se ha roto dentro de ti ahora. Oh, Ramama Kai, Rababa Sirri, Bibi Keitu. Ahora que su presencia te inunde. Que su gloria te inunde. Así como un día lo pediste. Así como un día lo rogaste. Hoy te digo, te estoy esperando. Orra la baba y ramama saja. Orra la baba kei rumama surri bibi kentu. Orra la baba shai ramama kei baba. Orra mama tarababa katakara surri bibi saja. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siento la lluvia de tu amor y el fluir de tu espíritu, el palpitar de los cielos. Se escucha ya. Libre soy. Libre soy. Oh, sí, Señor. Que haya libertad. Libertad para el cautivo. Libertad para el oprimido. Libre soy. Oh, sí, Señor. Eso es. Libre soy, dile. Libre soy. Libre soy. Libre soy, dile. Libre soy por tu sangre. Oh, ralababa, baba shaira. Libre soy. Libre soy. Padre, Señor, tu palabra ha sido dada. Tu palabra, Señor, ha sido entregada. Señor, que esta semilla caiga, Señor, en buena tierra. Caiga, Señor, en tierra fértil. En el nombre de Jesús, quitamos toda piedra del camino. Declaramos que toda ave de los cielos se va. Declaramos que esta palabra no cae junto al camino, sino cae en buena tierra. Dile: yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. Por lo tanto, correré a hacer tu voluntad. Correré a hacer tu palabra. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, libre soy. Declara tú con tu propia voz. Dile: libre soy. 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 Sano yo 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 soy. Oh, sí, Señor. Sano yo soy. Sano yo soy.
soy, sano yo soy. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por las peticiones que hay, Señor, de agradecimiento por el ascenso de trabajo sobre hermano Armando, Señor. Gracias porque tú lo sigues levantando y tú honras a quien te honra, Padre. Bendecimos a este pueblo, Señor, por estar, Señor, aquí. En este momento nuestro pastor está finalizando de predicar la palabra de Dios. Esperamos en el Señor que usted haya recibido una bendición muy especial. Queremos invitarle a que si ha sido de bendición para usted y usted desea, pueda visitarnos en el 2615 Crown Court de la ciudad de Antioch, para que juntos hagamos fiesta al Señor. En el nombre de Jesús le bendecimos y le agradecemos por su sintonía. También queremos hacerle una invitación muy especial. El próximo martes 18 y el próximo miércoles 19 tendremos una fiesta muy grande en esta congregación, donde queremos que usted sea parte de nosotros, que nos gocemos juntos estas 2 noches. Tenemos la visita de nuestro apóstol Sergio Enríquez desde la ciudad de Guatemala. También tendremos con nosotros al apóstol Luis Ponce de Los Ángeles, al pastor Julio Herrera desde Guatemala. Así que guarde su tiempo y véngase, visítenos y celebre juntamente con nosotros. Para más información, por favor, visítenos en nuestro sitio web Ministerios Ebenecer, eastbay.com, Ministerios Ebenecer, eastbay.com. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía y le esperamos, si usted puede, estos próximos martes y miércoles, y si no, síganos sintonizando a través de la red. Bendiciones. Vamos a